Atención, este vídeo contiene palabras en inglés. Muchas palabras en inglés. Y si hay alguna que no te suena, no te preocupes. No eres tú, soy yo, que me llevo muy mal con la lengua de Shakespeare. Así que, por favor, no te enfades. Toda la información que verás se ha mirado de contrastar, pero es posible que me haya equivocado en algún dato. Si tú ves algún error, no pasa nada, lo pones en comentarios y yo os estaré eternamente agradecido por ayudarme a hacer que este vídeo sea lo mejor posible. Y os quiero agradecer el cariño mostrado. Muchas gracias a todos, los que veis los vídeos completos, los que no, los que compartís, los que no, los que comentáis, los que no. De todo corazón, muchísimas gracias. Hubo un tiempo que la mayoría de los juegos de mesa eran pensados para un público familiar, con mecánicas sencillas y reglas fáciles. Pero de la nada surgió una empresa que supo dar a la gente lo que querían, pero no sabían. Y esa empresa vivió una auténtica montaña rusa con momentos en los que pasó de dominar el sector a competir entre una multitud de editoriales no solo de juegos de mesa, sino hasta de videojuegos, e incluso estuvo a punto de desaparecer por el camino. Y esta empresa es Avalon Hill, y hoy vais a saber por qué son historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Antes de llegar a la década de los 50, el panorama de los juegos de mesa era muy diferente al que conocemos hoy. La industria estaba dominada principalmente por empresas como Milton Bradley, Parker Brothers, Spear Games y Waddingtons, y entre los juegos más vendidos podían encontrarse títulos como el Monopoly, el Scrabble, Cluedo, Sorry o el Candyland. Eso sí, poco a poco empezaban a aparecer propuestas algo más alejadas del público infantil, como el Hex, creado por Piet Hein, y por supuesto no podemos olvidarnos de clásicos imperecederos como el ajedrez o las damas. Y por otro camino andaban los Wargames. Sí que es verdad que de alguna forma juegos inspirados en batallas pues habían llegado a los hogares. El ajedrez, sin ir más lejos, es un wargame, y el hundir la flota también se le puede considerar un wargame. Pero ni de lejos se parecían en lo que seguramente estáis imaginando cuando pensáis en un wargame hoy en día. Principalmente porque los auténticos juegos de guerra seguían utilizándose sobre todo en el ámbito militar, donde servían para ensayar estrategias y simular posibles tácticas ante una batalla. Pero tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos ya no alcanzaban la magnitud de lo que el mundo acababa de vivir. Sí, es verdad, seguían existiendo guerras, como la Guerra Civil China, el conflicto en Corea o numerosos conflictos coloniales, pero la mayoría se desarrollaban muy lejos de Europa y especialmente de Estados Unidos. Y como consecuencia, gran parte de la sociedad comenzó a percibir la guerra como algo más lejano, incluso en algunos casos con cierta nostalgia, especialmente entre antiguos soldados o quienes habían crecido escuchando historias de gloria y honor en el campo de batalla. Y esa nostalgia terminó trasladándose también en el mundo de los juegos. Y como ya os he dicho, estos juegos de guerra, también conocidos como Kriegspiel, habían sido concebidos principalmente como una herramienta para recrear batallas y facilitar la toma de decisión de los militares. Pero con la llegada de la paz, pues muchos antiguos soldados comenzaron a trasladar esas recreaciones desde los cuarteles a los clubs de caballeros y con el paso del tiempo, pues también llegaron a sus propias casas. Y poco a poco, esta afición fue ganando seguidores. Y entre estos había un joven llamado Charles Swan Roberts. Charles S. Roberts nació el 3 de febrero de 1930 en Baltimore, Estados Unidos, y creció en la cercana localidad de Cannonsville. Desde muy pequeño mostró interés por seguir los pasos de su familia, muy vinculada a la Baltimore and Ohio Railroad, una de las compañías ferroviarias más importantes de Estados Unidos, tanto que su tatarabuelo, que llevaba su mismo nombre, llegó a presidir la compañía entre 1848 y 1853, y tanto su abuelo como su padre también estaban trabajando ahí. Y fue precisamente su padre quien le enseñó a interpretar los mapas y le transmitió su pasión por la historia del ferrocarril. Y como otros tantos niños de su generación, Roberts también creció rodeado de juegos de mesa como el Monopoly, las damas o el ajedrez. Y así estaba Roberts que cuando cumplió 11 años, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941.
y la enorme conmoción que provocó aquel acontecimiento despertó en él un profundo interés por la historia militar, y comenzó a leer todo lo que caía en sus manos y a documentarse sobre campañas, generales y estrategias. Incluso, siendo todavía un niño, decidió unir esa pasión con su afición a los juegos de mesa y junto con varios amigos creó un sencillo juego de guerra en el que pequeñas piezas representaban unidades militares que combatían sobre un campo de batalla imaginario. Y cuando cumplió 16 años, empezó a preguntarse qué quería hacer con su vida. En un principio pensó en continuar con la tradición familiar y dedicarse a esto de los tetenes, pero fue su propio padre quien le animó a alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Y así es como ingresó. Y cuando tenía 20 o 21 años, una vez que terminó el periodo de instrucción, solicitó ser destinado a Corea, lo que hizo que entrara en la reserva. Y mientras estaba esperando a que le llegara la respuesta para poderse ir a Corea a pegar tiros, pues le tocó buscarse la vida en esto del mundo laboral para poder traer dinero a casa. Así es como comenzó a trabajar en publicidad, primero en Van Santangle & Company, la mayor agencia publicitaria de Baltimore, y posteriormente en Emery Advertising Corporation. Sin embargo, mientras desarrollaba esos trabajos tenía muy claro que aquello no era lo suyo. Él quería ser militar, servir en combate y aprender todo lo posible sobre la guerra, sus teorías, doctrinas y principios. Y en sus memorias años después, Roberts escribiría una frase que resumía perfectamente su forma de pensar. Los principios de la guerra son para un soldado, los de la Biblia para un clérigo. Y para estudiar esos principios, decidió hacerlo a su manera. En lugar de limitarse a leer manuales, comenzó a representar las reglas de la guerra sobre un tablero, mezclando su pasión por los juegos de mesa con los fundamentos de los Kriegsspiel alemanes que ya conocía bastante bien gracias a su instrucción militar. Vamos, que al igual que tú te haces un esquema, él se montó un juego de mesa que así le ayudaba un poquito pues a preparar diferentes batallas. Pero cuando aquel proyecto estaba bastante avanzado, se dio cuenta de una realidad. La guerra de Corea se había quedado estancada y cada vez era menos probable que acabara combatiendo allí. Y en ese momento se encontró que tenía dos posibilidades. Podía ingresar en la escuela del Rangers del ejército, lo que le suponía superar un exigente entrenamiento para acabar probablemente otra vez en la reserva, o si no, podía aceptar que quizás su futuro estuviera en otro lugar. Así que se decidió a continuar trabajando en la publicidad hasta que cierto día se dio cuenta de un detalle. Y es que dentro del mercado de los juegos de mesa no existía ningún título que intentara recrear de forma más o menos fiel lo que era un Kriegsspiel militar. Y es que además, gran parte del trabajo ya lo tenía hecho. Aquel juego que había creado para estudiar los principios de la guerra podía convertirse perfectamente en un producto comercial. Así es como se encerró en su casa de Avalon en Maryland y comenzó a darle forma definitiva al proyecto. Durante el desarrollo llegó incluso a diseñar 2 mapas distintos hasta dar con el resultado que él buscaba. Lo primero que tuvo claro fue que su juego no recrearía una batalla histórica concreta. En su lugar, propondría un escenario completamente ficticio en el que habrían 2 potencias imaginarias, la azul y la roja, se enfrentarían por el control del territorio. Y el juego se iba a desarrollar sobre un tablero de 56 por 71 centímetros dividido en casillas cuadradas que representaban distintos tipos de terreno, con llanuras, bosques, montañas o ríos. En cada uno de los turnos los jugadores movían sus tropas, organizaban ataques y defendían posiciones siguiendo un reglamento que tenía en cuenta factores como la movilidad, la potencia de fuego o el terreno. Cada ejército estaba compuesto por unidades de infantería, blindados, artillería y aviación representadas mediante fichas de cartón. Y fue precisamente ahí, en esas fichas, una de las grandes innovaciones del juego, puesto que hasta entonces los aficionados a los juegos de guerra tenían que utilizar sus propios soldaditos de plomo para representar las batallas. Vamos, que se tenían que llevar los soldados para arriba y para abajo para poder jugar. Pero Roberts no quería eso. Él lo que quería que su juego fuera completamente autónomo y que contuviera todo lo necesario para poder jugar desde el primer momento. Y así, en el 1952, el diseño estaba prácticamente terminado, pero se encontró con un pequeño inconveniente, y es que si quería venderlo, pues necesitaba crear una empresa. De esta forma, es como que sin complicarse mucho la vida, funda The Avalon Game Company. Bueno, fundar, digamos que le puso en la caja el nombre de The Avalon Game Company, que venía a ser un nombre inspirado en la calle donde se encontraba la casa donde él vivía mientras diseñaba el juego. Y ahora iba a tocar lo más difícil de todo, venderlo.
Pero bueno, él aprovechó su experiencia como publicista y comenzó a comprar pequeños espacios en los periódicos para publicitar su juego que traía por nombre Tactics. Y tras esto, además le tocó esperar a que llegaran los primeros pedidos y de una forma totalmente artesanal comenzó a distribuirlos. Y la verdad es que este proceso de fabricación y distribución fue bastante lento, porque Roberts, esto de hacer un juego de mesa, era más bien un pasatiempo, un más a más del trabajo que ella estaba realizando. Pero la verdad es que se lo estaba pasando muy bien con eso de fabricar y vender el Tactics a la gente que se lo encargaba. Y es que esa gente que se lo encargaban eran personas como él, amantes de los Kriegspiel que estaban deseando poderlos recrear en su casa. Y gracias al Tactics encontraron enseguida un juego con unas mecánicas familiares, con tablas de resultados de combate o valores de movimiento de las unidades, vamos, lo mismo que tenían en los Kriegspiel, pero que al mismo tiempo incorporaba elementos propios del ajedrez que lo diferenciaban claramente del resto de los juegos de mesa tradicionales. Y así andaba la cosa, con el bueno de Roberts vendiendo, pues así, más bien como una afición, su juego, hasta que en el 1957 Roberts decidió analizar la situación. Las ventas del Tactics habían sido buenas. Bueno, a ver, buenas teniendo en cuenta, como os he dicho, cómo se fabricaba el juego. Pero bueno, oye, que no estaba nada mal, que en apenas 5 años habían vendido unas 2000 copias. Ojo, que tiene esto mucho mérito, Pero aunque sí que era verdad que había revolucionado el mercado al convertirse en el primer wargame comercial, Tactics tenía muchas limitaciones. El equilibrio entre ambos bandos no era el mejor, el sistema de combate resultaba bastante sencillo, existía poca diferencia entre los distintos tipos de unidades, el terreno influía menos de lo que debería a la hora de la batalla, y además había gente que decía que como esto estaba hecho para no representar un conflicto histórico, pues perdía cierto atractivo. Y si a todo esto le sumabas que la calidad de los componentes era bastante modesta, pues Roberts empezó a darle vueltas a la cabeza y llegó a la conclusión que si le dedicaba todo su tiempo y vida a poder producir el juego como Dios manda, posiblemente esas 2000 copias podían ser bastante más. Y de esta forma es como Roberts decidió que fundaría una compañía con pies y ojos y saldría al mercado con no uno, sino con 2 juegos más, un wargame y otro dedicado al mundo del ferrocarril. Pero antes de meterse en todo este fregado, pensó que había que mejorar el enfoque empresarial de la compañía. El primer gran cambio fue el nombre. De Avalon Game Company pasó a llamarse Avalon Hill. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué fue? Bueno, pues la primera razón era puramente comercial. Avalon Hill era mucho más fácil de recordar que no de Avalon Game Company. Pero hubo otro motivo más importante, porque si recordáis lo que os dije antes cuando publicó el Tactics, Roberts ni siquiera había registrado oficialmente la empresa, simplemente firmó el juego como The Avalon Game Company y ¡hala! ¡A correr! Pero el problema llegó cuando decidió dedicarse profesionalmente al negocio y acudió a registrar la compañía. Y ahí es cuando descubrió que ese nombre ya pertenecía a otra empresa de la localidad. Así que en lugar de meterse con follones de abogados, optó por la solución más sencilla: registrar la empresa con otro nombre, o sea, Avalon Hill. El segundo gran cambio afectó a la distribución. Hasta ese momento el Tactics se vendía exclusivamente por correo desde su casa, pero si él quería producir más juegos y venderlos por todo el país, ese sistema no era suficiente. Así que comenzó a contactar con distribuidores, grandes almacenes y tiendas especializadas, ofreciéndoles precios de mayorista para que compraran grandes cantidades de sus juegos y los revendieran con un margen de beneficio bastante aceptable. Y con la parte empresarial resuelta, ahora tocaba meterse con los juegos que tenía intención de publicar en el 1958. El primero fue el Wargame Gettysburg, un juego que venía a solucionar una de las principales críticas que había recibido con el Tactics: no representar un conflicto histórico real. Y la idea de que fuera el Gettysburg le surgió mientras se buscaba una batalla sobre la que construir su juego. En ese momento Roberts se dio cuenta de que Estados Unidos ya estaba empezando a preparar el centenario de la batalla de Gettysburg, que se iba a celebrar dentro de unos 5 años. Y aquí es cuando su olfato de publicista se activó, porque quizás os puede parecer exagerado que se empezara a preparar un centenario con tanta antelación. Pero tenéis que recordar que Estados Unidos es un país relativamente joven y la batalla de Gettysburg ocupa un papel muy especial en la historia de Estados Unidos.
Y con una carga histórica tan importante, Roberts sabía que hacer un juego sobre el Gettysburg tenía todas las papeletas para funcionar, especialmente entre los aficionados en las recreaciones militares. Y la verdad es que no se equivocó, porque en este Gettysburg un jugador tomaba el mando del ejército de la Unión con el objetivo de mantener el curso de la historia, mientras que otro jugador tenía que coger el ejército de los confederados e intentar cambiar el resultado del conflicto. El tablero se representaba en la zona de Gettysburg mediante una cuadrícula, y al igual que con el Tactics, las unidades estaban representadas por fichas con valores de ataque y movimiento. Y como en el juego anterior, el sistema de combate utilizaba dados, una tabla de resultados y mucha herencia de las mecánicas del Tactics. Y cuando el juego salió a la venta, tal y como Roberts había imaginado, fue un auténtico éxito. Durante los primeros 5 años de su distribución, se calcula que se vendieron unas 140.000 copias, una auténtica barbaridad para un género tan nuevo como era esto de los wargames. Y el segundo juego fue el Dispatcher, un juego pensado para los amantes del ferrocarril como era Roberts, el cual 2 jugadores se ponían al frente de una compañía de trenes y debían de mover sus convoys de forma más eficiente posible, evitando retrasos y conflictos en las vías mediante la planificación y una serie de reglas de movimiento. Y esto no era un wargame, con lo cual no había ni combates, ni ejércitos, ni batallas. Y quizás posiblemente, como este juego no era un wargame, básicamente, pues pasó muy desapercibido. Y cuando Roberts tenía estos 2 juegos preparados, piensa que quizás podía sacar un tercero. Pero como no le daba tiempo a que saliera conjuntamente en el mismo año, piensa que posiblemente podía hacer lo que le estaban pidiendo, acabar de pulir el Tactics. Y de esa forma es como lanza el Tactics 2, una reedición muy mejorada del juego original, en la cual las reglas del movimiento y combate fueron refinadas. El tablero también se mejoró notablemente y las calidades de las fichas, tuvieron un lavado de cara muy importante. Roberts añadió escenarios, nuevas opciones tácticas que aumentaban la profundidad estratégica y un manual mucho más completo que incluía un pequeño tratado sobre principios de combate moderno como la unidad de mando, la economía de fuerzas o el uso de la sorpresa. El resultado fue un juego muy superior al original, y para sorpresa del propio Roberts, sé que pensaba que no se vendería ni un colín, Tactics 2 funcionó realmente bien. Que a ver, no alcanzó las cifras de venta del Gettysburg, pero sí que supuso lo suficiente como para que Avalon Hill empezara a hacerse un nombre en todo Estados Unidos dentro del sector de los aficionados a esto de los juegos de guerra. Ya que el éxito aceleró los planes de crecimiento de la empresa y obligó a Roberts a dar un paso que llevaba tiempo posponiendo: abandonar definitivamente el salón de su casa para trasladarse a una oficina de verdad. Y ahora que la empresa empezaba a consolidarse, Roberts pensó que quizás había llegado el momento de apostar por diseñadores externos que le ayudarían a ampliar el catálogo de Avalon Hill. Así es como en el 1959 llegó el primer juego de la compañía diseñado por alguien que no era Roberts, y este juego era el Verdict, un juego sobre juicios y procesos legales que habían creado los abogados de Roberts, Ray Zermer y Tom Nielsen, con la colaboración puntual del mismísimo Roberts. La historia de este juego tiene su gracia, porque por un lado Zermer y Nielsen eran los abogados de Roberts y también aficionados a los juegos de mesa, y cuando descubrieron que su cliente publicaba juegos, pues corrieron a enseñarle su idea que llevaba un tiempo desarrollando. Y por otro lado, Roberts quería demostrar que Avalon Hill no era únicamente una editorial de wargames, sino una empresa capaz de publicar juegos de estrategia de cualquier temática. Y hay que decir que Verdict nunca fue un superventas, pero sí que cumplió el objetivo de diversificar el catálogo de la compañía. En cambio, el que sí que funcionó relativamente bien fue el U-Boat, un wargame diseñado por el propio Roberts que estaba ambientado en la guerra submarina del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, y este juego trataba de enfrentar submarinos alemanes contra destructores aliados en un juego del estilo del gato y el ratón. Y cuando os digo que U-Boat vendió bien, es porque realmente vendió bien. Que sí, que es verdad que no alcanzó las cifras del Gettysburg, pero fue lo suficientemente interesante para que Roberts entendiera que definitivamente lo que el público quería de ellos era wargames. Y eso era lo que estaba impulsando el crecimiento de Avalon Hill y lo que podía convertir la empresa en un negocio realmente rentable. Eso sí, Roberts seguía teniendo muy claro que su editorial no debía delimitarse únicamente a los juegos de guerra. Su intención era seguir explorando nuevas temáticas y poder demostrar que un buen juego de estrategia podía ser mucho más que un juego de batallas.
Y de esta forma es como llegamos a los años 60, una década en la que Charles Roberts tuvo que dar un nuevo paso para hacer crecer la empresa, contratar a más gente. Así que en agosto de 1960 incorporó al que sería el primer empleado oficial de Avalon Hill, Thomas N. Shaw, un viejo amigo de la secundaria que un año antes había publicado con muy poquito éxito el Football Strategic bajo el sello de Strategic Game Company, una pequeña editorial que vendía sus juegos por correo, y el Football Strategic se vendía en una caja bastante curiosa porque tenía forma de tubo. El juego simulaba un partido de fútbol americano entre dos entrenadores. En cada jugada el atacante elegía en secreto una estrategia ofensiva mientras que el defensor hacía lo propio con la formación defensiva. Ambas decisiones se revelaban al mismo tiempo y el resultado se obtenía consultando una tabla, reproduciendo así el componente táctico y psicológico de intentar anticiparse al rival. Y este Football Strategy fue uno de los primeros juegos deportivos en que la habilidad del jugador tenía mucho más peso que el azar y algo diferente a lo que había salido hasta entonces. Y cuando Roberts vio esto, y que además siempre le había gustado experimentar con ideas nuevas, no dudó en fichar a su amigo para que rediseñara el Football Strategic y de paso desarrollar nuevos juegos para la compañía. Para esta nueva edición de Avalon Hill no hubo mucho más cambio que rediseñar el tablero, mejorar los componentes y sustituir esa caja tubular por una más convencional. Aún así, el juego esta vez ya sí que funcionó un poco mejor y generó suficientes ingresos para que ese mismo año se publicara el Baseball Strategy, que era lo mismo, pero en lugar de fútbol, al mundillo del béisbol. Y fuera de este título, ese año 1960 fue tranquilito. El único lanzamiento que hubo fue el Management, diseñado por Charles S. Roberts, que era un juego en el que los jugadores tenían que dirigir una empresa y competir para obtener el mayor beneficio posible. Pero si el 1960 fue un año de transición, 1961 marcó un antes y un después en la historia de Avalon Hill. Lo primero que pasó fue un nuevo cambio de sede. La compañía abandonó sus anteriores instalaciones y se trasladó a un parque industrial en Baltimore para poder duplicar así la capacidad de producción. El segundo fue el regreso de los grandes wargames, algunos de ellos que se han convertido hoy en auténticos clásicos. Y el tercero, y probablemente uno de los más importantes para toda la historia de los juegos de mesa, fue que con la llegada de estos wargames aparecieron también los primeros tableros que sustituían las tradicionales casillas cuadradas por hexágonos. Y puede parecer un cambio menor, pero esto supuso una gran revolución, ya que ahora, gracias a los tableros hexagonales, las unidades se podían mover la misma distancia en cualquiera de sus 6 direcciones. Y el primer juego en utilizar esta innovación fue el Chancellorsville, diseñado por Charles y centrado en la campaña de Chancellorsville del año 1863 durante la Guerra de Secesión estadounidense. Ese mismo año también aparece el D-Day, que trataba de recrear el desembarco en Normandía, y el juego tuvo mucho éxito comercial, especialmente gracias a que traía también esos tableros con hexágonos. Y fue tal lo que llegó a vender que este título acabó convirtiéndose en uno de los más queridos en toda la historia de Avalon Hill. Y como no hay dos sin tres, también llega el Civil War, un juego que no recreaba una sola batalla, sino toda la guerra de secesión estadounidense entre el 1861 y 1865. Y como curiosidad deciros que este Civil War fue un juego con unas reglas bastante más simples a nivel de mecánicas respecto a los anteriores Wargames. Pero hay que decir que el experimento no acabó de funcionar del todo bien, porque por un lado los aficionados más veteranos consideraban este juego muy sencillo. En cambio, los jugadores más familiares pues encontraban las reglas de este muy complejas. Vamos, que el juego no acabó de venderse y en el 1963 fue retirado del catálogo de Avalon Hill. Y fuera de los Wargames, la empresa publicó el Iron Empire, diseñado esta vez por Thomas N. Shaw. Y este era un juego que reutilizaba algunas de las mecánicas del Management, pero pensado más bien para dirigir compañías aéreas comerciales. Otro lanzamiento que estuvo por ahí fue el Le Mans, diseñado por Ronnie March y Scott Wright, que trasladaba a la mesa las carreras de coches. También llega por ahí el Neo Cheese, una reinterpretación del ajedrez que había diseñado Charles Roberts, que modificaba algunas reglas para ofrecer nuevas posibilidades tácticas. Y aparte de estos, Avalon inició una política de revisión de sus primeros juegos con el objetivo de corregir errores, mejorar las reglas y adaptar los antiguos tableros cuadrados al nuevo sistema de hexágonos.
Y de esta es como aparecen las reediciones del Gettysburg, el Tactics 2, el U-Boats e incluso el Berlin, que pese a no ser un wargame, pues también tuvo su revisión. Ahora bien, aunque los wargames seguían vendiéndose de maravilla, hubo un factor externo que golpeó con fuerza a la compañía: la recesión económica del 1960, que aunque oficialmente terminó en el 1961, dejó a Estados Unidos con una tasa de desempleo que llegó a alcanzar el 7,1% en mayo de ese año. Y cuando la economía va mal, la gente deja de gastar en ocio para centrarse en lo que es verdaderamente importante. Y el problema fue que en esta situación coincidió con varias decisiones empresariales bastante discutibles. Avalon Hill contrató a más personal del que realmente necesitaba. Aparte, a Robert se le metió en la cabeza que quería sacar juegos pensados como herramienta de entretenimiento militar, siendo el primero de ellos el Game Train, y las ventas no es que fueran malas, fueron un desastre. Y por si fuera poco, cuando empezaron a bajar las ventas, muchas tiendas empezaron a liquidar el stock rebajando los precios, lo que alteró por completo el sistema de distribución tradicional de Avalon Hill. Los distribuidores también se volvieron mucho más prudentes, y si una tienda tenía un mal año, al año siguiente reducían inmediatamente sus pedidos. A eso se sumó la enorme inversión que las grandes compañías jugueteras empezaron a realizar con publicidad, un terreno en el que una empresa tan pequeña como Avalon Hill no podía ni soñar meterse. Internamente tampoco ayudó que muchos de los juegos alejados de la temática militar vendieran muy por debajo de lo esperado. Y la suma de todos estos factores hizo que durante el 1961 las deudas de Avalon Hill comenzaran a crecer a un ritmo preocupante. Y para intentar estabilizar la situación, Roberts tomó varias decisiones. La primera fue reducir el ritmo de publicaciones y concentrarse únicamente en los juegos con mayores posibilidades comerciales. La segunda, volver a revisar y reeditar algunos de los títulos más importantes. Y la tercera, ampliar la red de distribución para llegar a un número mayor de tiendas y grandes almacenes. Y fruto de esta nueva estrategia, llegaron varios lanzamientos importantes. En el 1962 es como aparece el Bismarck, diseñado por Charles S. Roberts y Thomas N. Shaw, que este era un wargame naval que recreaba la persecución y el hundimiento del acorazado alemán Bismarck durante la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año también se publica el Waterloo, diseñado por Linton Schurz y Thomas Shaw, que se centraba en las campañas napoleónicas. Pero Robert seguía empeñado en demostrar que Avalon Hill era una compañía que hacía algo más que wargames, así que dio lo que iba a lanzar títulos familiares como el Boats and Planes o el Imagination, pero el problema es que ninguno de estos vendió nada. Y es que cada vez estaba más claro lo que el público quería cuando escuchaba Avalon Hill. La gente quería wargames. Y de esta forma es como llegamos al año 1963, un año en que Avalon Hill lanza Stalingrado, uno de los juegos más ambiciosos que había publicado hasta la fecha, porque era un juego que venía en una caja enorme y trataba de recrear la batalla del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial mediante unas reglas relativamente sencillas. Pero Avalon no solamente estaba publicando juegos, sino que también se estaba creando una comunidad alrededor de ellos. Cosa que Roberts había observado que cada vez era más habitual que los aficionados empezaran a organizarse en reuniones para disputar largas jornadas jugando a los wargames. Sí, en este punto es como empiezan a surgir las primeras comunidades de jugadores. Y fue entonces cuando Thomas N. Shaw propuso que se podía crear una revista para intentar aglutinar a todos esos aficionados. Esa revista iba a ser The General, y en sus páginas los aficionados iban a encontrar artículos, aclaraciones de las reglas, escenarios, noticias sobre futuros lanzamientos y también la posibilidad de enviar cartas a la editorial. Y sin saberlo, Avalon acababa de dar uno de los pasos más importantes para consolidar las comunidades alrededor de sus juegos. Sin embargo, mientras todo esto ocurría de puertas para afuera, la realidad de puertas para adentro era muy distinta. Porque aunque Charles estaba convencido de que había conseguido estabilizar la situación económica, lo cierto es que Avalon estaba sobreviviendo prácticamente para pagar a sus acreedores, y la situación era tan delicada que el 13 de diciembre de 1963 Roberts se da cuenta de que tenía que declarar la empresa en bancarrota. Por suerte, el cierre se consiguió evitar en el último momento gracias al apoyo de dos de sus principales acreedores,
Monarch Office Service, que estos sean los que se encargaban de imprimir buena parte de los componentes de los juegos, y J.E. Smith & Company, que eran los responsables de fabricar las cajas, imprimir el material gráfico y ensamblar los productos. Años después, Robert recuerda en sus memorias que Eric Dodge, presidente de Monarch, fue el único acreedor que se presentó personalmente en las oficinas de Avalon, dispuesto a buscar una solución para evitar el cierre definitivo de la empresa, y durante esa visita Eric comprendió el potencial que tenían los Wargames y las posibilidades de crecimiento del negocio a largo plazo. Y aunque Monarch era uno de los acreedores más pequeños de Avalon, fue precisamente Todd el quien decidió dar un paso al frente e invirtió una importante cantidad de dinero y permitió que la compañía siguiera funcionando. Eso sí, aquel rescate tuvo un precio. Charles tuvo que ceder el control de Avalon al nuevo comité gestor. En cambio, Thomas N. Shaw optó por quedarse. De hecho, fue el único miembro de la antigua plantilla que permaneció en la empresa. Durante un tiempo, al bueno de Thomas le tocó desempeñar prácticamente todos los papeles imaginables. Editor, diseñador, comercial, marketing, que se encargaba de hacer todo dentro de Avalon. Pero Roberts todavía no había dicho lo último que tenía que decir, porque antes de largarse, diseñó el juego Africa Corps, un wargame que recreaba la campaña del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentando las fuerzas de Erwin Rommel contra el ejército británico. Y aquel juego, que iba a ser el último de Roberts, con el tiempo se acabó convirtiéndose en uno de los títulos más gloriosos de su carrera y un buen broche final para su etapa al frente de Avalon Hill. Y Africa Corps fue el primer juego publicado bajo la nueva estructura empresarial de Avalon Hill. A partir de ese momento, la compañía seguiría una estrategia muy clara: lanzar únicamente 2 juegos al año, reducir los gastos al mínimo y trasladar de nuevo sus oficinas para abaratar los costes. Pero sobre todo había una decisión que ya no tenía vuelta atrás: los Wargames serían el corazón de Avalon Hill. Así, además del Africa Corps, en el 1964 también aparece el Midway, diseñado por Larry Pinskin y Lindsley Schultz, un juego que trasladaba a los jugadores a una de las batallas navales más decisivas de toda la Guerra del Pacífico. Después de este llegarían títulos como el Blitzkrieg, Anzio, Jutland, The Battle of Pagel o el 1914. Todos ellos publicados con un objetivo muy claro: mantener la estabilidad económica de la compañía e intentar hacer dinero con lo que la gente pedía, con Wargames. Y puede que penséis que aquellos años pudieran ser complicados para Avalon Hill, con todo lo que os estoy diciendo, pero es que la realidad fue muy diferente. Gracias al enorme trabajo que Thomas N. Shaw estaba realizando con The General, la comunidad de aficionados a los Wargames no dejaba de crecer. Cada vez aparecían más clubs de juegos donde los jugadores se reunían para disputar partidas, intercambiar estrategias e incluso enseñar sus propios diseños. Y para 1967, la explosión de los Wargames ya era toda una realidad. Es cierto que las grandes jugueteras apenas le prestaban atención a este fenómeno, pero sí que empezaron a surgir pequeñas editoriales y diseñadores independientes que intentaban seguir el camino que había abierto Avalon Hill y publicar sus propios juegos. Y a todo esto, Avalon Hill seguía siendo la misma empresa de siempre, una editorial que no estaba para luchar contra los gigantes Milton Bradley o Parker Brothers, ni de lejos. Ellos seguían siendo una compañía relativamente pequeña, aunque económicamente estable. Y es que el gran éxito de Avalon Hill era que habían conseguido conectar con un público muy concreto, especialmente jóvenes apasionados por la estrategia que disfrutaban enormemente con aquellas nuevas formas de entender los juegos de mesa. Ese buen trato hacia los jugadores también se vieron reflejados en su política de reediciones. Si un juego seguía recibiendo buenas críticas y la comunidad lo seguía demandando, Avalon Hill procuraba que nunca desapareciera de las estanterías de las tiendas. Y con la llegada de los años 70 y la fiebre de los Wargames en pleno auge, comenzaron a producirse algunos cambios importantes dentro de la compañía. El primero llegó el 30 de noviembre de 1971, cuando Monarch compró la participación que todavía tenía J.E. Smith & Company, convirtiéndose de esta forma en el propietario del 100% de Avalon Hill, y como consecuencia la empresa dejó de llamarse Avalon Hill a Monarch Avalon. Aquella nueva etapa vino acompañada de nuevos almacenes, instalaciones más grandes y una plantilla algo más amplia, con lo cual Thomas N. Shaw dejó de estar prácticamente solo y pudo empezar a delegar el trabajo para dedicarle más tiempo a otros quehaceres. Entre las nuevas incorporaciones destacaba un nombre que acabaría siendo muy importante dentro del mundo de los Wargames: James F. Dunnigan, el cual ya había diseñado títulos para Avalon Hill como el Jutland o el 1914, y en el 1970 iba a publicar el Panzer Blitz,
que fue un auténtico fenómeno de masas que superó las 300.000 copias vendidas. Otro nombre muy importante de esta época fue Don Greenwood. Don era un apasionado de los wargames y años antes había creado su propio fanzine, Spectred, y en el 1972 comenzó a trabajar en Avalon Hill como director de investigación y diseño. Su labor consistía en revisar juegos clásicos como el Africa Corps y perfeccionar otros diseños prometedores que llegaban por la puerta de la editorial pero no terminaban de estar pulidos del todo. Uno de estos juegos fue el Outdoor Survival de Jan Dunnigan, un juego para 4 jugadores cuya premisa consistía simplemente en sobrevivir en plena naturaleza. Sin embargo, la mayor aportación de Greenwood para Avalon Hill y para la industria de los juegos de mesa llegó por otros 2 caminos. El primero fue hacerse cargo de The General cuando Thomas N. Shaw acumuló tanto trabajo que ya no podía seguir editando la revista como él quería. Así que, como Greenwood tenía experiencia en esto de editar revistas, pues asumió toda su dirección y gestión, convirtiéndola en una publicación todavía más importante para toda la comunidad. Y el segundo llegó en el 1975, cuando un grupo de jugadores propuso reunir a todos los aficionados a los wargames en un gran evento nacional. Para eso, estos jugadores se pusieron en contacto con Avalon Hill para mostrarle la idea, y Greenwood le encantó, y en ese momento Avalon Hill pasó a ser uno de los principales impulsores de esa convención que se iba a organizar en Baltimore por el grupo Interest Group. Y como el evento se celebraba principalmente en la ciudad donde habían nacido los wargames comerciales, en Greenwood, Thomas propuso bautizar la convención con un nombre muy simbólico: Origins. Y sí, efectivamente, si estáis un poco metidos, sabéis que me estoy refiriendo a la feria Origins, que actualmente se sigue celebrando. Y mientras todo esto pasaba, Avalon Hill pues seguía ampliando su catálogo a un ritmo constante. Así que es como llegan títulos tan importantes como el Rise and Decline of the Third Reich, el Kingmaker, que había sido publicado originalmente por Ariel Productions, pero Avalon compró los derechos y lo pudo sacar bajo su sello. Y un tercer juego fue el Starship Troopers, que estaba basado en la famosísima novela de Robert A. Heinlein. Y todos estos juegos mantenían una característica que distinguían a Avalon Hill de entre la competencia: la calidad de componentes. Y dentro de esta competencia había uno que la verdad tocó un poco las narices a los de Avalon. Y esta empresa fue SPI, la empresa fundada por James F. Dunnigan, que a diferencia de Avalon tomaron la decisión de publicar wargames a lo loco. Que cuando digo que publicaba wargames a lo loco es a lo loco, porque el ritmo de publicación de wargames que sacaba la empresa de Dunnigan no tenía nombre. Pero bueno, que Avalon no vivía únicamente de los juegos de guerra, que también siguieron apostando por los juegos deportivos con títulos como el Basketball Strategic. Y por si no fuera poco, pues también decidieron adquirir la línea de juegos deportivos de Sport Illustrated. Y también lanzaron una revista especializada llamada All Star Replay, que se dedicaba únicamente a hablar de esto, de juegos deportivos. Y como Avalon estaba metido en eso de comprar, pues decidieron dar un paso todavía mayor adquiriendo la línea de juegos de 3M, una editorial especializada en juegos de estrategia para un público más adulto, los cuales muchos venían firmados por autores muy prestigiosos como podían ser Alex Randolph o Sid Sackson. Y gracias a esta adquisición, Avalon pasó a publicar los clásicos como Azkir, Bazar o Feudal, todos estos juegos que había lanzado originalmente la editorial 3M. Y aparte de todo esto, pues siguieron sacando juegos para su línea familiar, como el Shakespeare, aunque lo cierto es que fueron títulos que nunca llegaron a vender especialmente bien. Pero tampoco era un problema, porque los wargames seguían sosteniendo prácticamente toda la economía de la compañía. Y a pesar que la competencia era cada vez mayor, Avalon Hill seguía siendo el lugar donde todo diseñador soñaba con publicar. Cualquier aficionado que tuviera una buena idea enviaba su prototipo a Avalon con la esperanza de que la editorial lo aceptara. Y si no lograba convertirlo en un juego comercial, al menos existía la posibilidad de verlo publicado en las páginas de The General, que para muchos diseñadores noveles eso ya era todo un sueño hecho realidad. Y la verdad es que todo parecía ir sobre ruedas, las decisiones empresariales funcionaban, los juegos seguían vendiendo bien, y nada parecía presagiar que la situación pudiera cambiar de una forma radical. Pero, ¿qué hubiera sido de la historia de Avalon Hill si estos no hubieran cometido uno de los mayores errores de toda la industria de los juegos de mesa? Porque esta mala decisión empezó en el 1974, cuando llegaron a sus oficinas un proyecto firmado por Dave Arneson y Gary Gygax,
Aquel proyecto partía de la base de los Wargames, pero le daba una vuelta de tuerca. En lugar de controlar ejércitos enteros, cada jugador interpretaba a un único personaje dentro de un mundo de fantasía, y las partidas dejaban de centrarse únicamente en la estrategia militar para convertirse en aventuras narrativas. Y este juego se llamaba Dungeons and Dragons, que era una propuesta tan distinta a todo lo que había salido hasta el momento, que alguien dentro de Avalon dijo que aquello no tenía futuro y rechazó publicarlo. ¿Y qué es lo que hicieron Arneson y Gygax después de este no rotundo de Avalon? Pues fundaron su propia empresa, TSR, y comenzaron a vender el Dragones y Mazmorras, dando origen así lo que hoy conocemos como los juegos de rol. Y ya sabéis lo que pasó a continuación, ¿no? Pues sí, que el rol explotó a nivel mundial y arrastró consigo a una enorme cantidad de jugadores a que hasta entonces su máxima afición eran los wargames. Y fue un cambio que pilló completamente desprevenido a toda la industria. Y efectivamente afectó muchísimo a Avalon Hill, porque atacó directamente donde él era muy fuerte, en la comunidad de los jugadores de wargames. Pero a Avalon Hill la verdad es que no le hacía mucho caso a aquel fenómeno. Ellos consideraban que el rol iba a ser una moda pasajera, así que siguieron haciendo lo que sabían hacer, publicar juegos familiares para rellenar catálogo, los deportivos, que la verdad no se vendían del todo mal, y sobre todo wargames. Y precisamente dentro de los wargames, en el 1977, apareció uno de los títulos más importantes de toda la historia de Avalon Hill, Squad Leader, diseñado por John Hill. Y ya os voy adelantando que este juego tendrá su propio vídeo porque se lo merece. Pero para que os hagáis un poco la idea de qué iba esto del Squad Leader. John Hill era un apasionado de los juegos de miniaturas y en un principio había diseñado un reglamento para recrear combates modernos utilizando figuras y una regla para medir distancias. Y cuando presentó el proyecto a Avalon, la editorial vio inmediatamente el enorme potencial que tenía, pero le pidió que adaptara el sistema al formato habitual de la casa, el tablero hexagonal, y que utilizara fichas de cartón. Y el resultado de toda esa revolución fue el Squad Leader, que introdujo un innovador sistema de aprendizaje progresivo que enseñaba las reglas poco a poco mediante ibas avanzando por los escenarios. A todo ello se sumaban mecánicas completamente novedosas, como la importancia del liderazgo en las unidades o el combate urbano, haciendo que el Squad Leader fuera un juego de simulación táctica con un paso mucho más lejos a lo que se había visto hasta entonces. Y para que os hagáis una idea del impacto que tuvo este juego, se hizo una primera tirada de 2.500 copias para presentarse en la convención de Origins del año 77 y en esa misma feria se vendieron todas. Y tras esto, vino el éxito de ventas a nivel mundial, cuando en el primer año se superaron las 100.000 copias vendidas, dando así que llegaran expansiones, pero muchísimas expansiones, y estas traían reglas que iban cambiando la forma de jugar. Y esto con el tiempo acabó volviéndose un problema porque se había vuelto un juego muy complejo. Y para solucionar este guirigay, en el 1985 apareció el Advanced Squad Leader, que está considerado a día de hoy por muchos aficionados como el mejor sistema de wargames jamás diseñado. Pero como ya os he dicho, de esto ya hablaremos en un vídeo que le dedicaré en exclusiva al Squad Leader, porque aquí estamos para hablar de Avalon en general, porque en la empresa seguían pasando muchas cosas. Bueno, muchas cosas buenas y no tan buenas, porque aunque la compañía seguía sin comprender el fenómeno del rol, sí que supieron detectar que los jóvenes de finales de los años 70 estaban cada vez más conectados por la fantasía, la ciencia ficción y este tipo de ambientaciones. Eso dio lugar a que lanzaran dos juegos realmente innovadores. El primero fue el Magic Realm, un intento de intentar ofrecer una alternativa a los juegos de rol, pero sin acabar de publicar rol. Este juego fue un encargo que Avalon le solicitó al diseñador Richard Humbert, el cual creó un enorme mundo de fantasía donde cada jugador elegía uno de los 16 personajes disponibles, como el caballero, el mago, el capitán o el latón, y tenían que explorar un reino construido mediante losetas modulares que cambiaban en cada partida. Cada personaje tenía sus propios objetivos, como podían ser conseguir fama, acumular riquezas, encontrar tesoros o realizar grandes hazañas. Porque esto era un mundo completamente vivo, gobernado por un complejo sistema de reglas que permitían combatir contra monstruos, comerciar, contratar aliados, descubrir objetos mágicos o simplemente dedicarte a explorar el mapa con total libertad. Pero toda esa libertad tenía un precio,
Y es que las reglas eran muy, pero que muy complejas, con lo que mucho jugador acabó espantado. Ergo, no se vendió todo lo que se había pensado que llegara a vender. Y el otro gran lanzamiento que llegó de esta índole vino de la mano de una de las novelas que estaban arrasando en ventas, Dune. Y ya os digo que como con el Squad Leader, este Dune también tendrá su propio vídeo. Pero como os he dicho anteriormente, pues voy a hacer una pequeña pincelada para que sepáis lo que aquí se cocía. Porque en este juego cada jugador controlaba una de las 6 facciones del universo Dune. Y cada una de estas casas tenía sus propias habilidades completamente distintas, lo que hacía que era un juego muy asimétrico, una cosa que también costaba ver para entonces. Además, la victoria no dependía únicamente de la fuerza militar, aquí había que negociar, hacer alianzas, gestionar recursos y hasta tener cuidado con las tormentas de arena que recorrían el planeta porque podían hacer que cambiara completamente el desarrollo de la partida. Y aunque hay que decir que las ventas iniciales de este Dune fueron discretas, recibió unas muy buenas críticas. Pero bueno, que vuelvo a decir lo que os he dicho antes, que ya llegará el momento de sentarnos para hablar del Dune con calma. Pero no sé si os habéis fijado de un pequeño detalle, tanto del Dune como el Magic Realm como otros tantos juegos, y a diferencia del Squad Leader, ninguno de estos fue un auténtico bombazo de ventas comercial. Y era lógico, porque a finales de los años 70 los Wargames estaban entrando en una crisis muy seria. El número de jugadores descendía a gran velocidad y parecía que aquella caída no tenía freno. Ahora bien, esa caída no era solamente por culpa del rol, sino que para esos años empezó a crecer la afición a una nueva forma de ocio, y eso fueron los videojuegos. Y la combinación del rol y los videojuegos fueron el componente el cual hizo que Avalon Hill terminara de perder la cabeza completamente. Y ojo, porque aquí la irrupción de los videojuegos no se puede decir que fuera como el rol que les pilló a pie cambiado. No, los videojuegos digamos que fue algo que se fue ahí gestando poquito a poco. Pero llegó un momento que los marcianitos, como los llamaban nuestros padres, dejaron de ser una simple curiosidad tecnológica para convertirse en un nuevo fenómeno de ocio de masas. Títulos como el Pong en el 1972, el Space Invaders en el 1978 o el Asteroids en el 1979 provocaron la explosión de los salones recreativos por todo el mundo. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer las primeras consolas domésticas como la Atari 2600 y con ello la posibilidad de poder jugar en el salón de tu casa. Y claro, ese nuevo entretenimiento empezó a competir directamente con los juegos de mesa. Muchos de aquellos videojuegos ofrecían experiencias que, salvo la distancia, recordaban a los Wargames, pero con una ventaja enorme, que no hacía falta montar un tablero o buscar un hueco con los amigos ni pasarse horas para preparar la partida. Tú aquí encendías la consola y en unos segundos ya estabas jugando. Y en apenas unos años, una industria que había nacido así como un experimento tecnológico empezó a mover millones de dólares y a competir por el tiempo libre del mismo público que compraban juegos de mesa y Wargames. Y cuando empezaron los años 80, los videojuegos ya eran uno de los sectores de entretenimiento que más rápido había crecido. Y muchas empresas empezaron a desarrollar sus propios videojuegos con intención de rascarse sus dineros. Y Avalon Hill vieron en esto el negocio y pensaron, oye, pues nosotros también queremos un trocito de este pastel. Pero ya sabéis lo que dice el refrán, ¿eh? Manolete, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues Avalon Hill no sabía torear y se metieron. A ver, que hay que decirlo todo bien, ¿eh? Que sacaron cositas interesantes en esto de los videojuegos, pero que no era su mundito, ¿no? La historia de los juegos de Avalon Hill es tal como que se montaron su propia división que llamaron Microcomputer Games, la cual nació con la idea de adaptar algunos de sus juegos de mesa más conocidos para ordenadores y plataformas que dominaban el mercado en aquel momento, como el Commodore 64 o el Apple II. De esta forma es como aparecieron títulos como el Akir o el Tantix, y con el tiempo pues aparecieron otros juegos que no tenían nada que ver con los juegos de mesa. Pero el problema es que desarrollar videojuegos resultaba mucho más caro que publicar un wargame tradicional. Programar, probar, mantener aquellos juegos, ponerlos a la venta, requerían una inversión que Avalon Hill no estaba acostumbrado a asumir y con el paso del tiempo acabaría pasándoles factura. Y por si la situación no fuera ya bastante complicada, en el 1982 llegó otra mala noticia. Don Greenwood abandonó Avalon Hill.
Y esto no era una pérdida cualquiera, porque se marchaba una de las personas que mejor entendía la filosofía de la compañía y uno de los responsables de mantener viva esa esencia que había convertido a Avalon Hill en un referente dentro de los wargames. Pero ojo que las malas decisiones no terminaron aquí. A ver, que sobre el papel eran buenas, pero con el tiempo ya se vio que no era lo más adecuado. Y es que en ese mismo año, en el 1982, Avalon Hill contrató a parte del antiguo equipo de SPI que había abandonado la empresa tras su compra por TSR y crearon una línea editorial que llamaron Victory Games. Y la idea de Victory Games era publicar wargames todavía más complejos y detallados. Sí, efectivamente, se quisieron meter en wargames complejos en el momento en el que el mercado llevaba años demostrando que los jugadores estaban buscando todo lo contrario. Pero bueno, por perdidos al río. Y de esta forma es como aparecieron títulos como el Ambush, el Vietnam 1965-1975 o el Civil War 1861-1865. Y ya os aventuro que aunque los juegos sí es verdad estaban bien, comercialmente fue un desastre. Pero esperad que la cosa no termina aquí, porque ¿os acordáis aquella revista dedicada a los juegos deportivos All Star Replay? Pues como las ventas de los juegos deportivos cayeron tanto, Avalon Hill decidió que no tenía sentido mantener una revista dedicada a los juegos deportivos, así que la cerraron en el 1981. Pero bueno, cuando una puerta se cierra, otra se abre, porque dentro de sus ideas maravillosas aparece la revista Heroes, que estaría centrada en los juegos de rol. Y lo habéis escuchado bien, en el 1984 Avalon Hill decidió que había llegado el momento de meterse en el mercado del rol, porque ya sabéis lo que se dice, que más vale tarde que nunca. Pero tampoco hay que irse tan tarde, por favor, porque cuando Avalon Hill quiso subirse al carro del rol, el mercado estaba tan saturado que uno más y lo iba a tener muy complicado para que pudiera llamar la atención a los jugadores. Pero la historia del rol dentro de Avalon fue una historia breve. El primer juego posiblemente fue el mejor de todos. Este llegó en el 1983, pero lo hizo a través de su filial Victory Games. Y para ello se decidió utilizar un personaje muy conocido, nada más ni nada menos que el espía más famoso de todo el universo. Efectivamente, me estoy refiriendo al juego de James Bond 007, el cual estaba diseñado por Gerard Christopher Clarke. Y la idea era intentar recrear lo máximo posible las misiones de espionaje con persecuciones, infiltraciones, gaches de última tecnología y enfrentamientos con organizaciones criminales. Y aquí tú podías llevar al mismísimo James Bond o crearte tu propio agente del MI6. Pero lo más interesante del juego era su sistema, un sistema conocido como Quality Rating, que este no se limitaba a decir si una acción tenía éxito o fracasaba, sino que también determinaba lo espectacular que había sido ese éxito, haciendo que de esta forma las partidas tuvieran un ritmo así con mucha tensión como se podía ver en las películas de James Bond. Y las reglas de este juego fueron muy bien recibidas, hasta el punto que obtuvieron el premio Origin Awards a las mejores reglas de un juego de rol del año 1983, y al año siguiente consiguieron el premio Strategics Club Award al mejor juego de rol. Y ojo que tampoco vendió nada mal, puesto que alcanzó cerca de 100.000 copias, una cifra muy respetable para unos juegos de rol en aquellos años. Pero estamos hablando de Avalon Hill, y si no la lían por una cosa, pues tienen mala suerte en otra. Y con este juego la verdad es que tuvieron mala suerte, porque en el 1987, cuando Avalon Hill intentó renovar la licencia del James Bond, pues no lo consiguieron, ya que llegaron tarde a la negociación y perdieron los derechos para poder seguir publicando juegos de rol. Sí, como se durmieron en los laureles, el juego de rol que más dinero les hacía, no pudieron seguir explotándolo. Pero como os he dicho, James Bond no fue el único juego de rol que sacaron, porque bajo el sello de la propia Avalon Hill aparece en el 1983 el Powers and Perils, diseñado por Richard Schneider, que este era un juego diferente frente a los juegos de la época, ya que aquí se apostaba por un sistema mucho más detallado y realista. La creación de los personajes era, enorme, lo siguiente. Tenías un montón de habilidades, profesiones, hechizos y opciones de desarrollo que daban muchísima libertad a la hora de hacerte tu personaje.
Y todo este juego transcurría en un mundo llamado Perilous Land, un escenario enorme repleto de posibilidades para los jugadores. Pero ¿qué pasaba? Que un juego con tanta profundidad pues no era un juego precisamente sencillo, más bien todo lo contrario. Y esa complejidad pues fue la que terminó alejando a muchos jugadores. Y aunque sí que es verdad que recibió buenas críticas por la calidad de su diseño y por la ambición propuesta, el juego nunca llegó a hacerle ni sombra al mismísimo Dragones y Mazmorras. Al año siguiente, en el 1984, Avalon lo volvió a intentar con el Lord of Nations, diseñado esta vez por Tom Maltby, que era uno de los autores más importantes dentro de Dragones y Mazmorras. En esta ocasión, la filosofía del juego era totalmente contraria. En lugar de ser un reglamento complejo, el juego apostaba por un sistema mucho más accesible. Los personajes aquí podían viajar entre mundos completamente distintos. Podías pasar de un mundo de ciencia ficción a otro de fantasía o de terror o ambientado en diferentes épocas históricas. Y la idea, la verdad es que era bastante buena porque ofrecía muchas posibilidades. Pero el problema seguía siendo el mismo. Que este juego se metió en un momento en el que el rol estaba dominado por TSR y apenas consiguió hacerse un hueco y terminó pasando sin pena ni gloria. A todo esto, como Avalon intentaba ahí meterse de alguna forma o no dentro del mundillo del rol, sacó la chequera y se hizo con los derechos del RuneQuest. Y es así como en el 1984 publicaron la tercera edición del famosísimo RuneQuest. Y bueno, vendió, sí, mejor, pero no tanto como ellos esperaban. Y poco más, sí, ya está. Aquí se acaba todo el mundillo del rol dentro de Avalon Hill. Y es que, salvo el éxito del James Bond y la publicación del RuneQuest, las otras dos propuestas nunca dejaron de hacer una huella dentro de un mercado que ya era muy complicado meterse y que tenía ya unos dueños muy consolidados, como eran los de TSR y el Dragones y Mazmorras, aunque por ahí se estaban metiendo la llamada de Cthulhu o algún otro juego. Pero aunque con el rol no encontraron su sitio y con los videojuegos no terminaron de despegar, a nivel de juegos de mesa, los años 80 fueron una época bastante buena para Avalon Hill. Porque sí, la empresa era un auténtico caos por dentro, pero eso no impedía a Avalon de seguir publicando algunos títulos que acabarían convirtiéndose en auténticos clásicos. Y uno de ellos, y quizás con el que más dinero hicieron, fue el Civilization, publicado en el 1980 y diseñado por Francis Tresman. Este juego, en lugar de centrarse en las batallas, proponía desarrollar una civilización desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Hierro mediante el comercio, la expansión territorial y la investigación tecnológica. Y aquí la guerra estaba presente, claro está, por algo es un juego de Avalon, pero era solo una herramienta para alcanzar la victoria y no el objetivo principal. Y el sistema de avances tecnológicos era tan innovador que años después sirvió como inspiración para la famosísima saga de videojuegos Civilization creada por Sid Meier. Y que sepáis que todavía no hemos acabado de hablar de este juego ni del videojuego, que tendrían mucha importancia en lo que se vendría en el futuro de Avalon Hill, y no para bien. 3 años más tarde llegó el Upfront, diseñado por Cornelia F. Allen, que era un wargame que rompía con muchas de las convenciones del género, puesto que en lugar de utilizar un tablero tradicional, el juego empleaba cartas para representar el terreno y las situaciones del combate. Aquí el jugador dirigía una patrulla durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el propio sistema se encargaba de controlar las acciones del enemigo mediante tablas y eventos ocultos. En el 1984 aparece el Firepower, diseñado por Craig Taylor, y en este se recreaban enfrentamientos militares contemporáneos con un nivel de detalle muy elevado, que incluía escenarios ambientados en un hipotético conflicto de la Guerra Fría. También en ese 1984 aparece el Panzer Command de Jim Day, que ampliaba las ideas que anteriormente se habían visto en el Panzer Blitz o en el Panzer Leader, llevando los combates de acorazados de la Segunda Guerra Mundial un paso más allá. Y en el 1986, Avalon volvió a reencontrarse con otra de sus viejas pasiones, los trenes, porque en ese año se publica el 1830 Railways and Robin Barons, diseñado por Bruce Schiller y Francis Tresman, un juego en el que los jugadores compraban acciones, realizaban inversiones y construían la red ferroviaria de los Estados Unidos mientras intentaban sacar el máximo beneficio posible.
Y lo curioso es que aquel juego acabaría dando origen a toda una familia de títulos que hoy son muy conocidos, como son la serie 18XX. Una serie de juegos que, si te gustan a ti estos jueguecitos de control económico, los vas a disfrutar. Pero mientras los jugadores se lo pasaban pipa con todas estas novedades, la situación dentro de la empresa era muy distinta de lo que parecía para afuera. Desde que Monarch había adquirido Avalon, la compañía siempre había mantenido una política muy prudente con los gastos. Sin embargo, la aventura en los videojuegos y el intento de hacerse un hueco en el mercado del rol empezaron a disparar unos costes a que la empresa no estaban acostumbrados. Y eso era especialmente peligroso para una editorial que llevaba décadas funcionando con unos márgenes bastante ajustados. Y el famoso crash de los videojuegos les acabó pasando factura. Aunque es cierto que Avalon Hill no sufrió un golpe tan duro como otras compañías del sector, porque tenía los juegos de mesa que más o menos hacían de colchón, y Monarch era una editorial que no solamente tenía Avalon Hill, también tenía otros negocios por ahí. Así que no se acabó de notar de todo las consecuencias del crash de los videojuegos. En la realidad se puede decir que los años 80 no fueron una catástrofe económica para Avalon Hill, pero sí que marcaron el comienzo de un lento desgaste, porque poco a poco la compañía fue perdiendo impulso y a medida que avanzaba la década empezaron a aparecer los primeros síntomas de estancamiento. Y para finales de los años 80, pues se vieron obligados a vigilar todavía más los gastos. Y uno de los ejemplos más claros de esto fue cuando se decide cerrar Victory Games, una división que la verdad nunca llegó a proporcionar el éxito económico que Avalon esperaba. Pero es que el problema de fondo era mucho más serio, porque mientras otros sectores del hobby crecían a gran velocidad, las ventas de Avalon estaban empezando a estancarse. La compañía dependía cada vez más de un grupo reducido de jugadores veteranos que seguían comprando los wargames, pero resultaba muy difícil atraer a nuevas generaciones. Y ese fue precisamente el gran problema. Y cuando llegaron los años 90, la situación dejó de ser una simple señal de alarma para convertirse en un problemón, pero problemón real. Y uno de los primeros síntomas de que esta nueva etapa iba a ser complicada fue cuando en mayo de 1992 Thomas N. Shaw dijo que hasta aquí había llegado su trabajo como vicepresidente de Avalon Hill y que se jubilaba después de más de 3 décadas al frente del desarrollo de la editorial. Y con su marcha, Avalon perdía a una de las personas que más habían contribuido a convertir una pequeña editorial de Baltimore en el gran referente mundial de los wargames. Y los años 90, la verdad es que fue una época muy extraña para la industria de los juegos de mesa. El mercado estaba cambiando a toda velocidad y aparecían nuevas formas de jugar, miniaturas, juegos de aventuras y sobre todo lo que más impactó fueron las cartas coleccionables. Y en medio de toda esta revolución, Avalon no acababa de encontrar su sitio. La compañía intentó recuperar parte de su antiguo prestigio con títulos como el Advanced Civilization o Aníbal Roma contra Cartago, pero es que el mercado de los 90 ya no era el mismo, este iba por otro ritmo. La llegada del Magic the Gathering revolucionó completamente la industria y mientras muchas editoriales se lanzaban a la cabeza con esto de vender cartitas, Avalon Hill decidió que ellos se quedaban al margen. Y es que ellos tenían un problema que no invitaba al optimismo. Los beneficios eran tan pequeños, pero tan pequeños, que para mediados de los 90 prácticamente sobrevivían mes a mes. Y desde la empresa matriz Monarch empezaban a darse cuenta que la situación era mucho más delicada de lo que ellos se creían. Así que en el 1995 llegaron a plantearse poner a la compañía a la venta, cosa que dijeron que mejor no hacerlo, intentaremos tirar como se pueda. Y cuando la cosa parecía que no se podía complicar más, llegó el famoso caso del Civilization. Y es que en el 1997, Avalon Hill cedió el nombre de su exitoso juego Civilization a Activision para que estos desarrollaran un juego oficial. Y dentro de esta estrategia para poder lanzar un juego oficial de su juego de mesa, en noviembre de ese mismo año, Avalon Hill y Activision demandaron a Sid Meier y a Microprose por utilizar el nombre Civilization en el famosísimo videojuego. ¿Pero sabéis lo que pasó? Pues que la jugada les salió al revés, porque cuando Microprose recibió la demanda, respondió comprando Heartland Trefoil, la empresa que poseía los derechos del juego original que se lo habían comprado a su autor, Francis Treshman.
Sí, Avalon Hill se volvió a dormir en los laureles y se le olvidó renovar los derechos de un juego de mesa. Pero es que además, dentro de esta compra, Microprose también pudo hacerse con los derechos del juego del sistema ferroviario 1829. Vamos, que de la noche a la mañana Avalon Hill pasó de ser demandante a correr el riesgo de convertirse en demandado. Y la situación se volvió tan complicada que el 14 de julio de 1998 a Avalon no les quedó más remedio que retirar la demanda y ceder definitivamente los derechos del nombre Civilization a Microprose. Y con esto, pues tuvo unas consecuencias muy serias, porque a partir de ese momento, Microprose eran los dueños y señores de todo lo que saliera con este nombre, provocando así que Avalon Hill no pudiera reeditar más copias de su juego de mesa, así que no les quedó más remedio que vender el stock que todavía conservaban del juego, pero ya no se podía seguir fabricando. Y esto fue un golpe muy duro porque hablamos precisamente del juego que más se estaba vendiendo en ese momento. Aunque hay que decir que para rebajar la tensión con Activision, Microprose concedió además una licencia para que estos pudieran desarrollar el juego de Civilization Call to Power, para así cerrar uno de los conflictos legales más importantes de aquellos años. Y todo este proceso le costó a Avalon Hill alrededor de unos $400.000 de pérdidas, una cantidad enorme para una empresa cuya situación financiera ya era muy delicada. De hecho, se llega a comentar que apenas quedaba dinero en caja y que fue la propia Microprose quien adelantó fondos para poder pagar las últimas nóminas de Jackson Dodd, que si recordáis era el presidente de Monarch y seguía siendo en estas fechas presidente de todo este tinglao. De esta forma es como llegó a Avalon Hill al 1998 con una situación económica muy crítica. Monarch acumulaba pérdidas cercanas a $1,7 millones sobre una facturación de apenas 8,2 millones, y la división de juegos era la principal responsable de esto, con pérdidas superiores a 1,5 millones. Pero es que el problema no era solo Avalon Hill. Toda Monarch atravesaba un momento muy complicado. Para que os hagáis una idea, el único negocio rentable para la empresa era la revista Girls Life, pero no así las ventas de los juegos de mesa que seguían cayendo. Y los videojuegos, vamos, aquello sí que era un trompazo, un 61% de descenso tuvieron en el 1998. Pero lo más preocupante de todo era la rentabilidad. Por cada dólar invertido en producir y vender juegos, la empresa recuperaba menos de 66 centavos. Y eso poco antes de perder el Civilization. Y todo pintaba que también iban a perder la serie en 1800. Vamos, que se quedaban sin dos de sus productos más importantes. Y en estas alturas, la cosa es que habían dos caminos: o cerrar la empresa, o encontrar un comprador. Y por suerte, ese comprador apareció, porque el 4 de agosto de 1998, Hasbro adquirió a Monarch toda la división de juegos de mesa y videojuegos de Avalon Hill por la cifra de $6 millones. Que se comenta que cuando Hasbro le hizo la propuesta a Jackson Dodd, este dijo que sí en menos de un segundo, porque fue una compra rápida y sin muchas historias. Y nada más firmarse la operación, lo primero que hizo Hasbro fue despedir a todos los trabajadores de la división de videojuegos y juegos de mesa. Y la parte de videojuegos pasó a integrarse en Hasbro Interactive. Pero hay que decir que esta integración duró muy poco, ya que en el 2001 la compañía vendió esa división a Infogrames. Y en cuanto a la parte de los juegos de mesa, Avalon quedó inicialmente integrada dentro de Hasbro, pero en el 2004 pasó a depender de Wizards of the Coast. Y bajo este sello continuó publicando juegos dirigidos a un público más adulto durante muchos años. Y así fue hasta que el 8 de septiembre del 2020 Hasbro anunció un nuevo cambio organizativo, donde Avalon Hill dejaba de depender de Wizards para integrarse directamente en Hasbro Gaming, donde continúa hasta el día de hoy. Y gracias a esta estructura es como han aparecido juegos que anteriormente estaban publicados por otras editoriales, pero ahora se publican bajo el sello de Avalon Hill, como la quinta edición de La Furia de Drácula, Heroescape, Axis and Allies, Beta Tayal y por supuesto mi queridísimo HeroQuest. Y así es como están las cosas. Y así es como hemos llegado al final de este vídeo, que ya habéis visto que ha sido largo e intenso, Pero es que Avalon se merece todo y cada uno de los segundos que este vídeo ha durado.
porque la importancia que ha tenido esta editorial, como ya habéis visto, ha sido enorme, y su legado sigue vivo hoy en cientos de juegos modernos que han heredado sus ideas, sus mecánicas y su forma de diseñar. Y aunque la industria ha cambiado y han aparecido nuevas generaciones de aficionados, su influencia continúa presente en cada tablero con hexágonos, en wargames con tablas de resultados, en cada juego de estrategia y en cada diseñador que busca crear algo diferente. Y es que yo creo que aunque no lo supierais, ahora estáis conmigo si yo os afirmo que Avalon Hill es historia de los juegos de mesa.